bienvenida a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético. Rosanetti, qué gusto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí. Oye, este tema tan importante que de pronto nos parecería muy ajeno porque ocurre del otro lado del mundo y ya sabes que a veces se tiene esta visión centralista en donde creemos que México es el ombligo del mundo, ¿no? Pero dime cómo nos está impactando lo que hoy está ocurriendo con toda esta invasión de Rusia a Ucrania. Sí. ¿De qué forma nos está impactando en lo que refiere a la industria eléctrica, a la industria de los hidrocarburos y que nos pega directamente al bolsillo, que es ahí en donde más nos duele? Claro, y además hay una vinculación directa también con la industria de los alimentos, no solamente, las industrias de los hidrocarburos, específicamente del gas natural, tiene una afectación importante en los alimentos porque los fertilizantes se hacen tienen como base, digamos, el gas natural. Así es que, ¿cómo nos impacta? Bueno, por un lado tenemos un incremento importante en los precios del petróleo y del gas y por lo tanto de las gasolinas y de todos los combustibles que usamos, gasolina, diésel, gas natural, gas LP, etcétera. Entonces, eso está impactando no solo a México, al resto del mundo, todo el planeta. Estamos viendo entonces cómo sube el precio de las gasolinas, de varios granos, de materias primas, de metales también, es decir, las materias primas están siendo afectadas. Esto tiene un impacto directo sobre la inflación del mundo. Va más allá de... Es un fenómeno que México no puede controlar porque son elementos externos los que lo están impulsando. Y esto pues tiene un impacto absolutamente directo, sobre todo sobre los más pobres. Porque todos los días observas cómo el dinero que tienes vale menos. Con el mismo dinero puedes comprar menos satisfactores. Y eso es, sin lugar a la duda, un efecto dramático, grave sobre las sociedades y bueno, dentro de esas sociedades está la nuestra, sin lugar a la duda, a pesar de que se está subsidiando el precio de los combustibles. A ver, qué bueno que mencionas esta parte del subsidio porque lo comentaba ahora con Juan María Naveja, ¿no? Recuerdo que cuando se desata ya este conflicto allá en Ucrania, lo primero que sale y dice el presidente es, a ver, tranquilos, no va a incrementarse el costo de la tarifa de la energía eléctrica porque, pues si es necesario, vamos a echar a andar las plantas de combustóleo, tenemos las plantas hidroeléctricas, en fin, ya sabes, todos estos términos que tú los dominas perfectamente en este sentido, Rosanetti, ¿no? Entonces decía, a ver, no se va a incrementar y el costo de las gasolinas, bueno, me preocupa porque se está incrementando el costo a nivel internacional, pero no se preocupen porque va a haber subsidio. Y no entendemos que al mismo tiempo esa parte del subsidio, de la falta del cobro del IEPS, pues también tiene una repercusión. Sin duda, y yo te diría, sobre todo cuando esta semana se estableció, bueno, desde la anterior, un subsidio adicional. No solamente no estamos cobrando el impuesto especial sobre producción y servicios, porque después de $100, cuando el petróleo cruza la barrera de los $100, ya no es posible controlar el precio, digamos, aun cuando cobres cero impuesto especial. Entonces hubo necesidad de llegar, toda vez que el petróleo, pues digamos, llegó a $110, la mezcla nacional, hubo necesidad de poner un subsidio adicional que implica entonces que Hacienda no podrá cobrar de manera todo el impuesto sobre la renta que tiene planeado. ¿Nos alcanza para hacer esto? Yo te diría, sin lugar a la duda, no. Nos alcanza para cubrir el IEPS, eso sí. ¿Por qué? Porque tenemos más ingresos por la exportación de crudo. Ojo, no quiero dejar de destacar que tenemos ingresos por exportar, porque refinar es una actividad perdedora para las refinerías nacionales. Pero bueno, entonces alcanza para eso, pero no, insisto, para no cobrar el ISR. Entonces lo que se está haciendo hoy es cavar un hoyo, ¿no? Que a lo mejor lo podemos sostener un tiempo, pero que más adelante sin duda vamos a tener que rellenarlo con algo. Y luego, por otro lado, están las tarifas eléctricas. El 60% de las tarifas eléctricas, de la electricidad de México, se genera con gas natural. El gas natural que México consume es el gas más barato del mundo, es el importado directamente de Texas.
Y el precio de ese gas, si bien no tiene nada que ver con los precios del gas en Europa, es muchísimo más barato, sí está siendo mucho más caro el gas hoy, el que consumamos hoy, que el gas que consumíamos hace un año. Entonces, ahí hay una presión. Es posible, por el diseño tarifario, que las tarifas no vayan a subir inmediatamente, pero van a subir más adelante, sin duda. Y pongo un ejemplo. Este año vamos a pagar casi 40,000 millones de pesos más de tarifas eléctricas, porque el año pasado hubo un problema en Texas y compramos el gas muy caro. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, literalmente patear el problema, pero el problema ahí está. Todo sube. Y luego hablemos de alimentos. No, y es que ahí se viene otra cosa, ¿no? Sí. Que es también la producción, y no nada más por el lado de los hidrocarburos, sino también por el uso y el consumo de la electricidad en ese momento. Y me parece que no estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no, Rosanetti? Que al final del día tú dejas de cobrar estos impuestos como para parar el problema. Dicen por ahí en una frase muy común, ¿no? Abres un hoyo para tapar otro, y en ese momento a futuro te vas a topar con un problema mayor, porque se está afectando también a las finanzas públicas del país, ¿no? Absolutamente. Y si la economía no crece como debía crecer, pues la verdad es que no se ve por dónde podríamos obtener los ingresos. Déjame preguntarte algo. Tenemos esta reforma eléctrica que está en discusión, que está en puerta, que hemos visto foros por todos lados, que perdóname que te lo diga de esta manera, pero parece que de pronto son como diálogo de sordos, porque no se ve que realmente se vaya a cambiar la postura en torno a esto, ¿o sí? O sea, ¿sí ves que verdaderamente vaya a venir una reforma con cambios previo ya a su discusión formal? Sí, yo no tengo duda, vamos ahí, y no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente, lo han dicho diferentes miembros del Congreso del partido en el poder. Pues la reforma como fue planteada no es transitable, se requieren ajustes. Independientemente de que se puedan hacer ajustes, digamos, sin que se dañe realmente a la economía, a las inversiones, etcétera, etcétera, ni siquiera se necesitarían hacer cambios constitucionales, pero bueno, parece ser que sería imposible no tener una victoria política, pues, y modificar la Constitución. Yo te diría, independientemente de eso, ahora hay que ser más cuidadosos que nunca, porque el mundo está enfrentando una situación todavía más complicada que la que teníamos cuando se presentó la iniciativa el 1 de octubre del año pasado, y me refiero a la guerra. Y no es un asunto de lo que dure la guerra, que es grave, sin duda, por supuesto que sí, ojalá se acabara hoy mismo, sino que después, aún acabando la guerra, el mundo se va a reorganizar. Rusia, que es una economía que realiza muchísimas exportaciones, se va a quedar con sanciones. Entonces el mundo tiene que reorganizarse para depender lo menos posible, vamos a decirlo así, de regiones alejadas y no volver a cortar cadenas de suministro. Una región que tiene un enorme potencial es la región Norteamérica. México ya tiene su Tratado de Libre Comercio. Lo que tenemos que hacer es reforzarlo, consolidarnos como región Norteamérica, digamos, y así enfrentar este cambio de época que estamos viviendo como planeta Tierra, con mejores oportunidades de salir adelante y de insertarnos en el siglo XXI. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya a aprobar en materia de la reforma eléctrica, de forma tal que nos permita aprovechar el tratado en lugar de acabar con él. Oye, Rosanetti, ¿y entonces cuál es tu perspectiva a un corto tiempo? Porque me queda claro, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta guerra, no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar, qué paso sigue, están todavía como en un impasse en donde hay negociaciones y demás para ver si ya de una vez por todas cesan los ataques o si continúan. No creo que haya mucha intención por parte del gobierno de Rusia, pero ¿qué va a pasar en este sentido en un corto plazo para México en este tema tan importante? Claro, el problema es que sustituir el petróleo y el gas de Rusia no es algo que se pueda hacer rápido. Requiere, primero, que digamos, ponerse de acuerdo entre los países. Los países que pueden mejorar rápidamente su producción son principalmente los árabes y probablemente los Estados Unidos. Pero de cualquier manera, desde mi punto de vista, antes de 6 meses, asumiendo que termina la guerra, no veríamos una mejoría en los precios. Van a seguir muy altos
pues prácticamente el resto del año. Eso es un reto, insisto, tremendo para la inflación en todo el mundo, incluyendo a México. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué podemos hacer desde mi punto de vista? Pues llamar a inversiones, ¿no? Detonar el crecimiento económico y pues bueno, en este momento no parece ser que estemos precisamente haciendo eso. No parece que sea la tendencia. Rosanetti, como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias siempre por tus comentarios y por tus enseñanzas. Gracias a ti, Magda. Un gusto estar contigo.